analizar los últimos datos de este informe, el Ministerio de Salud, con el infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Carlos Pérez. Doctor, muchas gracias por esperarnos. Buenos días, Claudia. Buenos días. Hablamos de 419 casos, como lo vemos en pantalla, con un total de 10.507 infectados, y escuchábamos a los subsecretarios repetir varias veces la palabra o el concepto de nueva normalidad. Esto se ha tomado en cuenta con el ejemplo de otros países, ¿cierto?, que están volviendo paulatinamente a una especie de normalidad. Pero ¿no sería un poco apresurado de nuestra parte, tomando en cuenta que varios de esos países ya van bajando en la curva de contagio y nosotros todavía no alcanzamos el pic? Sí, bueno, yo rescato de lo que señalaba la subsecretaria Daza, que efectivamente cuando ocurre una situación nueva como esta, tenemos que irle tomando el pulso a la situación, sabiendo qué está ocurriendo desde el punto de vista de la información científica que se va generando, de la experiencia de otros países, y de acuerdo a ello ir tomando decisiones. Esto es nuevo, no es homologable a ninguna situación previa. Así que yo estoy de acuerdo en que tenemos que progresivamente ir viendo cómo podemos ir retornando a esta nueva normalidad, como se ha llamado. Y como se señalaba y como ustedes saben, existen varias instituciones y varias reparticiones, tanto públicas como privadas, que han seguido con actividades, con todos los ajustes necesarios, ¿no es cierto?, con todas las medidas de seguridad, con el teletrabajo cuando es posible, con la disminución de dotaciones para que las personas puedan mantener distancia social, todas las medidas de precaución dentro de las compañías, ¿no es cierto?, y eso ha permitido que el país siga caminando. Yo personalmente siempre manifesté estar en desacuerdo con la cuarentena total del país, porque efectivamente podía traernos más problemas que beneficios, y yo creo que se ha avanzado de buena manera en ese sentido. Si uno hiciera una proyección de lo que hubiera ocurrido en nuestro país si no hubiéramos comportado en número de casos y en número de fallecidos, al igual que países como Italia, Francia o España, que han tenido una situación muy desafortunada, iríamos en muchos más miles de casos, ¿no es cierto? Así que el hecho de que estemos actualmente con 10.500 casos, después ya de más de un mes y medio de tener los primeros en Chile, quiere decir que en general se han estado haciendo bien las cosas, y eso abre la puerta, ¿no es cierto?, para con mucha prudencia ir viendo caso a caso, ¿no es cierto?, las posibilidades de ir retornando a algunas de las actividades. Algunas va a tardar más tiempo, otras pueden ser más precoces, pero aquí insisto que hay que ser muy prudente y hay que estar viendo día a día lo que está ocurriendo, cómo se comportan los casos, ¿no es cierto?, antes de tomar decisiones más globales. Probablemente no hemos llegado al pic de los casos todavía en Chile, por eso que hay que ser muy prudente, pero yo creo que es factible considerarlo especialmente para aquellas actividades que son más necesarias para la actividad mínima que necesitamos en nuestro país. Ahora, imaginamos que esto de volver paulatinamente a clases, de retomar las actividades laborales, tiene en cuenta que obviamente van a aumentar los contagios. La idea era que no nos contagiáramos al mismo tiempo, por eso ha habido cuarentenas en diferentes comunas para básicamente aplanar la curva para que no colapsara el sistema sanitario. Imagino que con estas medidas de volver a clase, etcétera, sí están tomando en cuenta las autoridades que se va a producir un pic de contagios importante y que va a haber que contenerlo, y luego quizás que entren a clases otros colegios y así sucesivamente, ¿no? Bueno, el tema más delicado yo diría es efectivamente con el retorno a clase, especialmente a nivel escolar, porque todos sabemos, a nuestros niños, ¿no es cierto?, es más difícil que ellos puedan cumplir con todas estas medidas, porque es parte de la infancia, ¿no es cierto?, el jugar entre ellos, tocarse, abrazarse, ¿no es cierto? Es muy difícil poder lograr una situación similar a la que estamos, haciendo todos los adultos. Entonces, es ahí donde hay que tener más ojo, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, de partir en áreas rurales donde la densidad poblacional es más baja, donde ha habido menos casos, donde cada curso hay menos alumnos, a lo mejor es razonable, pero hay que estarlo mirando muy de cerca, ¿no es cierto?, y no cometer errores, porque efectivamente dentro de los niños es fácil que se transmita entre ellos y que también puedan llevarlo a sus hogares y eventualmente contagiar a adultos mayores. Así que con los niños yo creo que hay que estar especialmente atentos, ¿no es cierto?, a cómo se van dando las cosas y ser muy prudentes en las decisiones.
Doctor, es complejo esto de garantizar el distanciamiento social entre los niños en los colegios, ¿cierto? Ahí va a haber un desafío importante para las educadoras, los educadores. Ahora también la subsecretaria hacía un llamado en general a la gente por un tema de necesidad y también de salud mental, de retomar las relaciones. Por ejemplo, ella decía juntarse en un grupo de 4 amigos, pero con los implementos necesarios. Va a ser difícil, obviamente, me imagino, que en un grupo de 4 jóvenes universitarios que se juntan a tomar algo, qué sé yo, usen la mascarilla o se preocupen de que haya aislamiento social, de que no se contaminen tocando los vasos, en fin. Claramente que va a ser difícil. Ahora, esa normalidad, entre comillas, tal vez no va a afectar demasiado a los adultos o a las personas que están fuera de los grupos de riesgo. Pero ¿qué pasa con los enfermos crónicos? ¿Qué pasa con los adultos mayores, tomando en cuenta que esta no es una situación que va a terminar mañana, no sabemos en cuántos meses? Esta normalidad, entre comillas, puede durar años, lo dicen las propias autoridades sanitarias. Entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores? Básicamente, ¿hay que dejarlos en cuarentena o aislados durante todo ese tiempo? Bueno, ese es un tema y que todos, digamos, lo vemos incluso dentro de nuestras familias, ¿no es cierto? Nuestros adultos mayores. Le aprovecho para mandar un saludo a mi padre que está en su departamento solo ahí. Hay que progresivamente ver la posibilidad de que ellos puedan irse incorporando progresivamente, ¿no es cierto? Pero con mucho cuidado. Yo creo que lo que hay que asegurarse es que nuestros adultos mayores tengan todo lo que requieren, ¿no es cierto?, que no se queden, ¿no es cierto?, acostados todo el día, sino que se muevan, hagan un poco de ejercicio, ¿no es cierto?, porque si no, esto trae otras consecuencias, que reciban sus medicamentos, que a lo mejor se den en el lugar donde estén, digamos, una vuelta dentro del mismo recinto, en el mismo edificio, en la casa, ¿no es cierto?, darse una vuelta, porque la verdad es que se hace difícil estar tanto tiempo, ¿no es cierto?, y sobre todo algunos que están solos, ¿no es cierto?, pero son precisamente los que tienen mayor riesgo y por lo tanto yo creo que hay que ser muy prudentes, especialmente con los adultos mayores. O sea, básicamente no los vamos a poder ir a ver en un plazo que puede ser muy largo. Porque claro, tienen que hacer sus caminatas, tienen que hacer ciertos ejercicios, tienen que tener acceso a los medicamentos, pero eso uno lo hace todo de lejos, ¿cierto? Sí, mire, yo creo que ahí hay que ver caso a caso, porque si a lo mejor algún familiar, ¿no es cierto?, que por supuesto está asintomático, que no están en situación de exposición a mayor riesgo. Yo que veo paciente, a lo mejor tengo una situación de un poco más riesgo y a lo mejor no es conveniente que tenga contacto con adultos mayores que están sanos, ¿no es cierto?, pero otras personas que han estado haciendo su cuarentena en su domicilio, que no han tenido contacto con casos, que están asintomáticos, y que a lo mejor van a visitarlo, ¿no es cierto?, y se lavan las manos, usan mascarilla, mantienen la distancia social, a lo mejor es posible, pero hay que ver caso a caso, digamos, porque, digamos, a veces esto, sobre todo para adultos mayores que están en situaciones que viven solos, ¿no es cierto?, es bastante más complicado que algunos, por ejemplo, que pueden estar en residencia, ¿no es cierto?, donde tienen más personas que los acompañan. Entonces, yo creo que hay que ver caso a caso. Lo que sí es claro es que no debemos exponerlo si es que nosotros hemos estado expuestos a riesgo, si estamos sintomáticos, pero si no, a lo mejor hay que ver caso a caso, Sí. porque esto puede durar mucho tiempo y puede ser muy complicado. Sin duda que el escenario es muy complejo y por eso se va analizando cada día. Muchas gracias, doctor Carlos Pérez, por conversar con nosotros. Que tenga un buen día.